Hoy, por favor, tengamos la primera carta de Timoteo y el mensaje va a estar del capítulo 2, versículo 1 al 7. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Sí, capítulo 2, 1 al 7. Ahora, mientras usted lo encuentra, ¿sí o no que los cristianos tenemos una inclinación a hacer el bien a los demás? Eso es algo que Dios pone en nuestro corazón. Hacer el bien. Vemos a alguien necesitado y corremos a ver cómo lo hacemos. La pregunta que quiero trasladarle a usted hoy es, ¿cuál cree que es el mayor bien que usted le puede hacer a otra persona? No es para que me responda, es para que usted se pregunte, ¿cuál será el mejor bien que usted puede hacerle a otra persona? Incluso voy a extender un poco más la pregunta. ¿Cuál cree usted que es el mayor bien que usted le puede hacer a aquella persona que le ha hecho mal a usted? Y ahí la cosa se pone un poco más difícil, porque es que está bien, en nuestra mente cabe más fácil hacerle bien al que me hace bien. Pero, ¿y qué tal de hacer el bien al que me hace mal? Aquel que en nuestra mente, consciente o inconscientemente, decimos, no lo merece, aunque somos cristianos. Es más fácil hacer el bien a los que nos hacen bien, como les decía ahorita. Sin embargo, estas son las palabras de Jesucristo en Mateo 5, 43 al 45. No lo busquen luego, yo se los leo. Esto dijo Jesús: ¿han oído la ley que dice, Antiguo Testamento, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero Jesús siempre viene ¿a qué? A poner la vara donde es. Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos. Oh, qué difícil. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. ¿Y cuál es la razón? De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Así es que, mire cómo Jesús nos dice que al que nos hace mal, debemos buscar hacerle el bien. Y uno de ellos habla de orar. Esta es la sexta predicación sobre la característica de una buena iglesia. Y hoy vamos a conocer el mejor bien que usted puede hacer por otro. El mejor bien que usted puede hacer por otro, y ya vamos a hablar del título de la predicación. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 7. Está hablando Pablo y dice: exhorto ante todo, por encima, Timoteo, de lo que vayas a hacer en la iglesia, esto es lo que quiero que tú hagas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí viene la razón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, dice Pablo, predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Queridos, una buena iglesia se caracteriza porque está comprometida con la gran comisión. Tenemos que llevar el mensaje de la salvación. ¿Cuál es la razón? Porque Dios quiere que todos se salven.
Una buena iglesia no se caracteriza solo por trabajar aquí adentro y cuidarnos entre nosotros, que eso hay que hacer. Pero mire cómo Pablo, después de las instrucciones que ha venido dando de la organización de la iglesia, de refutar a aquellos falsos maestros, de qué es la iglesia y organizarla aquí en su interior, con su liderazgo, ahora le recuerda algo fundamental. Tienen que ir afuera a predicar la palabra de salvación, porque esto es agradable a Dios. Entonces, una buena iglesia se caracteriza ¿por qué? Por llevar el evangelio a los perdidos. Esa es. Una buena iglesia se caracteriza porque está comprometida con la gran comisión, y eso esperamos hacer aquí en Salvados por Gracia. Porque una de las culturas que se ha hecho hoy en día es volvernos obesos espirituales, pero no vamos allá afuera. Y allá tenemos que ir. Y lo primero que vamos a ver en este texto es el llamado a la iglesia. Vamos a ver 3 puntos: el llamado a la iglesia, el beneficio de orar por todos y la principal razón por la que hay que orar por todos. Entonces, conozcamos primero, basados en el texto, el llamado que Dios hace a su iglesia a través del apóstol Pablo, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes. Hay una versión que dice especialmente, y tengan eso en cuenta, especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es la petición que hace Pablo. Ahora, recordemos que estas son las instrucciones que Pablo le está dando a la iglesia en su organización. Y pareciera que la iglesia de Éfeso vivía hace 2000 años lo que hoy vivimos. Oramos poco. Y Pablo los llama a orar. ¿Y cuando oramos, oramos por quién? Por mí, segundo por mí, y si queda un poquito, por mí también. Pero ahora Pablo pone el foco fuera de nosotros. Ahora Pablo le exhorta, y esta palabra exhorta no es una rogativa, ay mire, será que es un llamado exigente en el original. Es una exigencia que el apóstol Pablo está haciendo. Y es el llamado a orar por otros, y no por unos, sino por todos los hombres. Ahora, aquí no se está refiriendo al varón, sino a la humanidad, a la humanidad. Y hay algo importante aquí, y es que generalmente somos selectivos también, inclusive cuando oramos por otros. Es más fácil orar por mi familia, es más fácil orar por mis amigos, es más fácil orar por los buenos jefes. Pero Pablo va más allá. Y Pablo en el versículo 2 le indica que ellos deben orar también por los reyes y por los que están en eminencia, es decir, en autoridad. Ahora, tenemos que traer eso acá, ¿no? Recuerden que el primero es qué le dijo Dios a ellos y luego hacer ese puente para ver qué nos toca a nosotros. Y pues hoy no tenemos reyes, pero tenemos presidente, tenemos gobernadores, tenemos jefes, autoridad, profesores. Y el tema es que Pablo nos llama a orar también por ellos. Y es fácil orar por un gobernante que es bueno con su pueblo. Es bueno y fácil, un poco fácil orar por aquel que siempre vela por la nación. Pero hay algo interesante aquí, y es que el rey de aquella época, el rey cuando Pablo escribe es Nerón. Recuerden que ellos estaban bajo el dominio de Roma.
Nerón era el rey de aquella época. ¿Y quién era Nerón? Nerón, aquel que mandó a quemar a Roma, la ciudad de Roma, e inculpó a los cristianos, y debido a eso se desató una gran persecución. Nerón era aquel que cogía a los cristianos, los empalaba, los quemaba y los ponía de noche como antorchas en sus jardines. La cosa cambia cuando entonces el Señor llama a la iglesia de Éfeso, a usted y a mí, por orar por este tipo de gobernantes, ¿verdad? Ante todo quiero que oren, y especialmente por los reyes. En otras palabras, Timoteo, tú y la iglesia de Éfeso deben orar por todos. Especialmente por Nerón. Piense un poco en esa escena. Que a usted Dios le está llamando a orar por todos, inclusive por aquel jefe que no es tan buen jefe. Por aquel profesor que... Y entonces allí ya la cosa se dificulta. Por aquella persona que le ha hecho mal. Con toda sinceridad, con la sinceridad más posible que usted pueda tener consigo mismo, ¿se le facilita orar por alguien que le ha hecho mal? Es difícil orar por alguien que abiertamente ha mostrado su maldad, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Ahora, ¿cuál puede ser la razón por la cual se nos dificulta? Se nos dificulta. Estamos hablando a cristianos porque esta carta fue dirigida a creyentes. Y tal vez la razón por la cual consideramos que no debemos orar inclusive por estas personas es porque su pecado es muy grande. Imagínense lo que estaba haciendo Nerón. Y tal vez eso nos lleva, es que lo que este tipo hace es muy grave, ese pecado es horrible. ¿O acaso no es un gran pecado quien viola? ¿O no es un gran pecado aquel que a sangre fría mata a otro? ¿O no considera usted un gran pecado aquel político que sube al poder para robar al pueblo? Y entonces estos grandes pecados nos ayudan a justificar nuestra dificultad para orar por ellos. No, es que lo que este tipo hace es terrible, o sea, eso es imperdonable. Y somos cristianos. Y entonces sus pecados nos ayudan a justificar por allá muy adentro, este no merece ser salvo. Posiblemente la iglesia de Éfeso pudiera dudar también de orar, de seguir las instrucciones de Pablo para orar por Nerón, porque los perseguía de una manera terrible. Ahora, veamos cómo Pablo prepara a la iglesia para que sí pueda orar, y nos prepara a usted y a mí para que sí podamos orar por aquellos que consideramos ese no lo merece. Por favor, vayamos ahí al capítulo 1, versículo 12 al 16. Recuerden que para entender un texto hay que mirar el contexto. Hay que mirar qué hay atrás y qué hay adelante para poder comprender. Pablo no da una orden así por así. Escuchen lo que Pablo, y tal vez allí nos vamos a identificar nosotros, y es la idea. Capítulo 1, versículo 12 al 16, Pablo le dice esto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, poniéndome a servirle. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero, recuerden los peros de Dios, ¿no?
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo empieza a mirarse quién es Él, un vil pecador. Pero la gracia de Jesucristo en su amor y fe fue más grande que mi pecado. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto que les voy a decir es ciertísimo, está diciendo Pablo. ¿Cuál es la gran verdad que Pablo nos va a enseñar? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este primero está diciendo, soy el peor de los pecadores. Mire, Pablo se consideraba el peor de los pecadores, pero por esta razón, es decir, porque Cristo vino a salvar a los pecadores y me salvó a mí que soy el peor, por esa razón fui recibido a misericordia con un propósito, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el peor de los pecadores, toda su clemencia, escuchen, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo se ve a sí mismo como lo que usted y yo nos debemos ver. El peor de los pecadores. Y si Cristo derramó su misericordia en mí, que soy el peor de los pecadores, de ahí para abajo, Nerón también puede ser beneficiario de la gracia. Pablo no se veía como muchos nos vemos a veces, que cometemos pecadillos. Clasificamos los pecados, los estratificamos. Hay pecados más graves, claro, el que viola. Pero para Dios el que viola y miente es igual. Ambos van al infierno si no se arrepienten. Y tal vez ese es el gran obstáculo que tenemos, que nos dificulta orar por aquellos, porque vemos que su pecado es más grande que el mío. Él no merece, yo no había pecado tanto como este que hizo esto o hace esto o aquello. Pero Pablo los prepara. Dice, miren, yo soy el ejemplo. Yo el peor de los pecadores, recibí la clemencia de Dios para ejemplo de aquellos que han de creer para vida eterna. Y la realidad, hermanos, es que usted y yo, delante de Dios, somos igual que Nerón. Igual que Nerón. Y nosotros tal vez deberíamos decir las mismas palabras de Pablo, reconocer quiénes somos nosotros. Grandes pecadores. Y entonces eso ya nos evita mirar así y nos lleva a mirar así al otro. Es necesario que nos veamos como el apóstol Pablo se vio, como lo que somos, unos grandes pecadores delante del Señor Jesucristo. Y entonces ahora Dios, el llamado es, ahora que entiendes tu posición, que tu posición no es por encima de los otros, sino igual a los demás viles pecadores, ahora ora por aquellos. Ora por todos los hombres, incluyendo aquel que te ha hecho mal. Porque esa persona y yo no merecíamos nada del Señor. Porque esa persona y usted, igual de necesitados somos de la misericordia de Dios. Nadie merece menos misericordia que la que hemos recibido usted y yo, queridos. Y que por ello ahora somos llamados hijos de Dios. Y le podemos llamar papito, Abba Padre. Ahora, ¿cuál es el beneficio que el apóstol Pablo nos enseña
por el que debemos orar. Hay un beneficio para los cristianos. Y está ahí en el versículo 2. Por los reyes, hay que orar por todos los hombres, incluidos los reyes y todos los que están en eminencia. Y aquí está el propósito o beneficio, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No está diciendo, oremos por estos gobernantes, oren por Nerón para que ustedes no tengan problemas, porque los problemas seguían. Es para que podamos vivir de una manera tranquila en medio de las persecuciones que estamos teniendo. Pero hoy, y me gusta esta versión, Dios para todo, palabra de Dios para todo, dice de esta manera, la parte B del 2, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Queridos, cada gobierno, y el nuestro en Colombia no se aleja, no es la excepción, se alinea con una agenda global. Agenda de las Naciones Unidas, la 2030, que ahora la corrieron otro poquito. Y esta agenda global siempre se aleja de los principios cristianos. Siempre se aleja de los principios cristianos con todos estos movimientos que hay. Aún no sentimos persecución aquí en Colombia, pero como les dije ahora rato, sí va a llegar. Lo que sí sentimos son normas que ya están llegando en nuestro gobierno y que hacen un poco cada vez difícil el que nosotros ejerzamos nuestra fe cristiana. Hoy en día, por ejemplo, valen más, ya no se dice que tu derecho va hasta donde empieza el mío. Ahora los derechos de ellos valen más muchas veces que nosotros. Por ejemplo, decir que somos pro vida y tenemos que ser pro vida lastima la sensibilidad de las chicas del pañuelo verde que acaban de celebrar que en Colombia se aprobó el aborto hasta los 6 meses. Ya en otros países no se puede orar abiertamente por otra persona, inclusive tienen que cerrar las ventanas porque si no usted puede ir a la cárcel. Eso es persecución. No nos quitan la cabeza como en el Medio Oriente, no nos llevan aún a la cárcel de por vida como en China, pero estas normas que los gobiernos van trayendo nos van llevando a una persecución en ese sentido. Ahora, ¿por qué debemos nosotros orar? Para que en medio de eso podamos por lo menos tener la posibilidad de adorar a nuestro Dios sin problemas. ¿Qué debe hacer la iglesia frente a estas políticas que están llegando? Primero, recordar que somos ¿qué? Columna de la verdad. No tenemos que meternos de 4 paredes. Tenemos que levantar, no nuestra voz, la palabra de Dios lo más alto posible y firme, para decir, eso es pecado. No es salir a tirar piedra. Los cristianos no estamos llamados a eso. Los cristianos estamos llamados a ser columna de la verdad. Pero también estamos llamados a orar por nuestro presidente. Pero es que por nuestro presidente. Porque él, como yo, necesita de la salvación. Porque él no merece menos salvación que la que necesito yo, que la que necesitaba. Y entonces, a Dios le agrada que oremos por nuestros gobernantes, por los que estén en autoridad sobre nosotros, así nos hagan mal. Estamos a orar por nuestro gobierno para que Dios guíe sus decisiones. Estamos llamados a orar por nuestro gobierno para que Dios les dé sabiduría, para que Dios extienda también su misericordia a ellos para salvación. Y oramos con la esperanza de gozar de la libertad de nuestra fe mientras se pueda. Mientras se pueda. Queridos, la iglesia que ora por sus gobernantes es el muro de contención que retrasa la llegada de políticas duras contra la fe cristiana. La iglesia que ora por sus gobernantes se convierte en ese vallado, en ese muro que restringe, que retiene, que demora
Este tipo de políticas que restringen nuestra fe cristiana, como ha sucedido en otros países. Ya hay pastores en la cárcel. Ya hay profesores cristianos en la cárcel porque no usan el lenguaje inclusivo. Ahora, ¿cuál es la principal razón que Pablo da aquí para que usted y yo, como la iglesia de Éfeso, oremos por todas las personas, inclusive por nuestros gobernantes, por aquellas personas que nos hacen mal? Versículos 3 y 4. Aquí está la razón principal. Aquí está la razón principal. Porque esto es bueno y agradable versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos. Así usted y yo miremos a aquella persona y digamos que no lo merece, Dios sí quiere que todos los hombres, todas las personas sean salvas y todos vengan al conocimiento pleno de la verdad. Ese es el deseo de nuestro Señor. Dios quiere que todos sean salvos. Los judíos consideraban que ellos eran el pueblo escogido y de hecho fueron el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. De todas las naciones, Dios escogió a este pequeño pueblo para llamarlo su pueblo y para Dios, ellos lo llamaran su Dios. Pero fue un pueblo ¿qué? Un pueblo que le dio la espalda a Dios. Y entonces debido a eso, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios dice, voy a llamar a otro pueblo para traerlos a celo. Y abrió la puerta ¿a qué? A otros, a los gentiles. Pero aún en este momento de la carta de Timoteo, los judíos consideraban somos nosotros los elegidos. Y el Mesías viene para favorecernos solamente a nosotros. Y Pablo, inspirado por el Señor, le dice, Dios quiere que todas las personas se salven. Y eso es lo que nos dice a nosotros también. Cuando se nos pasa por la mente, ese no merece que yo le hable del Señor. Jair, Dios quiere que todas las personas se salven. Yo no voy a orar por aquel que Dios quiere que todas las personas se salven. Tiene que ser una palabra que nos quede aquí y nos quede aquí. Dios quiere que todos se salven. Y eso fue un baldado de agua para los judíos. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 3:29 le dice, ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Gentiles eran todas las naciones que no eran de Israel. ¿Es acaso Dios de los judíos? ¿Solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Queridos, Dios quiere, y esa palabra significa Dios desea, Dios se deleita. Lo que Dios prefiere es que todos se salven. Y aquí hay que tener claridad de algo. Jesucristo fue a la cruz y no por ir a la cruz todos se van a salvar. Pero el deseo de Dios es que todos sí se salven. Como uno de padre, uno desea que los hijos vivan de una manera, pero no por desearlo, ellos lo hacen. Y es lo que Dios nos expresa. Dios quiere que todos, Él prefiere, es su deseo, Él se deleita cuando alguien se salva. Él desea que todos sean salvos. No quiere que las personas sigan pecando y paguen una condena eterna en el infierno, destituidos de la gloria de Dios. Y por ello es paciente esperando que el pecador cambie de rumbo y se arrepienta. Esto dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, 7 y 9. Por estas mismas palabras, es decir, con las mismas palabras, con el poder que Dios creó el universo, dice el apóstol Pedro, por esas mismas palabras, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Y está hablando de juicio. Cosa que hoy poco se habla en los púlpitos de juicio. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Dios desea que todos se salven, pero no todos se van a salvar.
Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa de juicio, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Que todos se salven. Dios desea que todos sean salvos, que el pecador se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero la verdad es que todos no se van a salvar. Pero como no sabemos quiénes sí y quiénes no, ¿a quiénes hay que llevarle el mensaje de salvación? A todos. Como no sabemos a quiénes sí y quiénes no, tenemos que orar por quiénes, por todos, por inclusive aquellos que decimos, ese no lo merece. Todos no se van a salvar. ¿Por qué? Porque es solo a los que creen. Capítulo 4, versículo 10 de la carta que estamos ahí mirando. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, su salvación está abierta para todos los hombres, pero realmente se salvarán aquellos que creen. Mire que no dice se salvarán aquellos que vienen a la iglesia. Entonces, ¿no vengo a la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque ya soy creyente y porque quiero seguir al Señor. Mire que no dice que se salvarán por leer las Escrituras. Se salvan por creer en Jesucristo. Queridos, mientras los romanos, mientras los judíos consideraban que ellos eran los únicos, Dios ahora dice, no, mi deseo es que todos, judíos y no judíos, oren por ellos, porque, como le dijo también al apóstol Pablo, porque allí tengo mucho pueblo. Ahora, Dios quiere que todos se salven, pero para que alguien se salve debe conocer ¿qué? La verdad. Y dice, y quieren que vengan a la verdad, conozcan la verdad. Y ojo que no habla de las verdades, porque allá afuera muchas verdades. ¿Y cuál es la verdad afuera? La que acaba cualquiera. Está la verdad de que alguno dice que no es hombre siéndolo. Esa es su verdad. Y va ahí y no se la respete. Pero hay una sola verdad. Creamos o no, hay una sola verdad. Y es la verdad que salva. Y es lo que Dios quiere, que todos se salven conociendo la verdad. Ahora, ¿a cuál verdad se refiere Pablo? Y ahí está en el versículo 4. El cual quiere que todo hombre sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad que Pablo quiere que todos conozcan, que el Señor quiere que todos conozcan. Y es la verdad que quienes hemos sido salvos hemos conocido. Y es la verdad que usted, si aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es la que usted necesita escuchar el día de hoy. Queridos, mientras los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses, incluyendo el mismo emperador, para ellos era un dios. La Roma misma era una diosa. Lo que Pablo enfatiza aquí, guiado por el Espíritu Santo, es, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Lucas, el autor de Hechos, escribió en el capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hay un único Dios salvador. ¿Y sabe cómo le decían y se hacía llamar Nerón? El Salvador. Y Pablo, inspirado por Dios, le está enseñando a su iglesia, no es Nerón, Jesucristo hombre.
Jesucristo hombre. Esa es la verdad que tenemos que conocer, que hay un solo Dios. Debemos orar por todos los hombres para que crean en el único Dios verdadero que salva. Y hoy hay gente que tiene varios dioses, aunque no lo crean. Hay gente que dice creer en Dios, pero cree también en el dinero. Esa es su fuente de seguridad. ¿Quién es un Dios? En aquel en quien usted deposita toda su confianza. Hay quienes el poder es el Dios. Hay quienes los títulos se convierten en dioses. Y si usted cree en Dios, pero además confía en otra cosa, entonces usted no cree en un único Dios. Ahora, ¿cuál es la verdad que también quiere el Señor que sepamos? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es el pastor, aunque oro por ustedes, intercedo por ustedes y oraré las veces que ustedes lo necesiten. Pero solo hay un mediador, Jesucristo. Jesucristo. No es María, vuelvo y repito. Es una tradición que nosotros traemos, queridos. La verdad es que hay una sola persona que puede mediar entre el pecador y el Dios perfectamente santo. Ningún pecador se puede acercar a la santidad de Dios. Por eso Adán y Eva fueron destituidos de su presencia. Y entonces, ¿cuál es la única manera? Jesucristo, Dios hecho hombre. Filipenses 2, 6 al 8. Esta es la verdad que debemos conocer, hermanos. Y es la verdad que nosotros debemos predicar al perdido. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que eso fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los peores criminales. La única manera de que usted se pueda acercar a Dios es con alguien perfectamente santo. Y no hay un hombre que lo pueda hacer. Y la única forma fue que Dios se hiciera hombre, cumpliera absolutamente toda la ley que Dios demanda. Nunca pecó, aunque fue hombre como usted y como yo, y sufrió hambre y sufrió dolores y se rompió su corazón cuando murió Lázaro. Pero nunca pecó y fue tentado en todo, y por eso Él tiene consideración de nosotros. Pero nunca pecó. La única manera de un puente entre la santidad absoluta, que es Dios, y usted y yo, que somos absolutos también, pero pecadores, es un santo, santo, santo. Y el único santo, santo, santo es Dios. Una de las personas de la Trinidad, Dios Hijo. Esa es la verdad que tenemos que conocer. Y es la verdad que tenemos que proclamar. Y es por lo que tenemos que orar, inclusive por aquellos que nos hacen mal. Porque ellos, usted y yo, ante Dios, somos iguales de pecadores. Solo por misericordia, Dios le ve a usted, si es cristiano, a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Queridos, no hay otro mediador, no hay otra manera de llegar a Dios, no hay otro medio de salvación fuera de Cristo, no valen las buenas obras. Es que yo no he matado a nadie. Es una respuesta que muchos dan. Yo soy bueno, yo hago el bien, yo soy buen esposo, yo soy buen hijo. Oiga, yo soy buen padre. Eso no le sirve de nada para ser salvo. No vale el que usted no falle siquiera un domingo a la iglesia. Porque usted puede ser un gran religioso que viene por chulear y no porque le agrada venir a adorar al Señor, como respuesta a su gran amor y misericordia. Si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo como Dios y Salvador, querido o querida, usted no es salvo. Solo en Jesús hay salvación, solo por fe, gratuitamente. Pida a Dios que le dé la fe para creer y para que le dé arrepentimiento y sea salvo.
Y es la oración que tenemos que hacer. Antes de ir a predicarle el Evangelio a otro, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Oren por él. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el glorioso Evangelio, el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad no es el falso Evangelio que hoy nos están vendiendo, que es el Evangelio de la prosperidad, donde todo va sobre ruedas. El Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio de Jesucristo que nos ofrece bienes y situación buena en este terreno, pero no salvación, el pare de sufrir. Eso no es bíblico, el pare de sufrir. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ese pare de sufrir usted no lo puede decir del apóstol Pablo que perdió la cabeza. Ese pare de sufrir no lo puede decir de Juan el Bautista que le quitaron la cabeza. Ese pare de sufrir no lo puede decir de Esteban que murió apedreado. Pero un día sí pararemos de sufrir y no habrá llanto. Un día todos glorificaremos eternamente a Dios en el cielo, frente al mar de cristal. Queridos, es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es el evangelio de la profecía que le hacen confiar en palabras de hombres, sino en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios consignada en su palabra, en la Biblia. Todo evangelio que no se centra en Jesucristo como único medio de salvación, hermanos, eso no salva. Es la verdad que el pecador debe conocer. Es la razón por la cual tenemos que orar a su favor para que sean salvos por creer en la verdad, la misma verdad que le salvó al apóstol Pablo, que le salvó a usted, que me salvó a mí, y puede salvar a aquella persona que consideramos la más vil pecadora. Con esto cierro. Pero además de orar, hay que obrar. Pero además de orar, hay que obrar. Porque a veces se nos facilita, bueno, voy a orar por fulano, pero hay que obrar. Versículo 7. Con eso cerramos. Y dice Pablo, para esto, para enseñar este mensaje, yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento. Porque es que ellos estaban dudando de que Pablo fuera un apóstol de Jesucristo. Y él dice, para esto yo he sido llamado, para predicar, para ser apóstol y maestro de los quienes, de los gentiles en fe y en verdad. Pablo, el peor de los pecadores, se consideraba a sí mismo aquel que conoció la verdad que lo salvó, a Jesucristo, cuando iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Y allí tiene un encuentro con Jesús. Él fue escogido por Dios para ser predicador. En aquella época no había WhatsApp o no había Twitter, X. Y hoy nuestro presidente va a decir algo y por X todo el mundo lo sabe. Cuando en aquella época habían heraldos, predicadores. ¿Quién era un heraldo? Aquel enviado por el rey que llevaba a un pueblo alguna noticia. Entonces él se paraba en la plaza principal y decía, esta es palabra del rey. Y todo el mundo callaba. Pero él tenía que decir las mismas palabras que el rey le mandó. Si le agregaba o le quitaba, su cabeza rodaba. Y Pablo está diciendo, yo soy el heraldo del Rey verdadero, del único Dios de dioses y Señor de señores, Jesucristo. Para llevar este mensaje, dice Pablo, yo fui designado heraldo del Rey. Pero no solamente eso, apóstol, que significa enviado. Pero en aquella época, estos apóstoles eran enviados con un poder especial. Por eso hoy no hay apóstoles, hermanos. Tenemos una misión apostólica que es ir, pero los apóstoles, Dios les dio el poder de hacer milagros para constatar que eran los apóstoles de Él.
Pero no solamente él fue predicador y apóstol, sino también maestro, el que enseñaba sobre la fe y la verdad a quienes, a los gentiles, los que los judíos aborrecían. Y usted, que es creyente en Jesucristo, el único Salvador. Usted que es junto con los otros cristianos, la iglesia de Dios, también ha sido escogido y escogida por Dios para esta digna y honrosa labor, para ser heraldo de Dios y llevar el Evangelio allá afuera, donde hay mucho pueblo para Dios. Usted también tiene el llamado de ser enviado a llevar el mensaje que salva, como el apóstol Pablo. A llevar el mensaje a todas las personas sin hacer excepción de nadie. Usted es el encargado de enseñar la verdad, de hacer discípulos para Cristo, como lo dice Mateo 28, palabras del Señor. Y no está solo, no está sola, porque Jesús también prometió: y estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y el Espíritu Santo mora en usted. Y no se preocupe por qué decir, conozca la palabra de Dios y el Espíritu Santo dará el que decir. Esto dice Romanos 10, 12 al 15. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido, hablando de la salvación. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo puede ir alguien a contarlos si no son enviados? Por eso la Escritura dice que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y usted es ese mensajero. Usted es esa mensajera. Usted es el mensajero enviado. Queridos, hay quienes dedican su vida a cosas buenas, a cuidar el medio ambiente, y eso está bien. Hay quienes se dedican a luchar por curar las enfermedades graves como el SIDA, el cáncer, y eso está bien, pero eso no tiene trascendencia eterna. Un día esa persona que es salva del cáncer va a morir y tendrá que enfrentarse al juicio de Dios. Y cielo y tierra pasarán, por mucho que se cuide el ambiente, el medio ambiente. Queridos, no hay labor más sublime que servirle a Dios como mensajero del glorioso evangelio que salva, que da al que cree bendición en esta vida y la que viene. Aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo tiene una gran bendición en esta vida. ¿Se le acabaron los problemas? No, pero pasa el problema de la mano del que todo lo puede. Del que todo lo puede. Y tiene bendición eterna. Querida iglesia, es hora de centrarnos en lo importante. Es hora de que la iglesia de Dios se levante. Es hora de que aquí en Salvados por Gracia oremos y llevemos el mensaje a los perdidos de los cuales éramos parte en otro tiempo. Es hora de comprometernos con la gran comisión. Es el mayor bien. ¿Recuerdan la pregunta al empezar? ¿Cuál cree que es el mayor bien que usted puede dar a otra persona? Predícale el Evangelio de Salvación. Meditemos. Tómese allí un momento y ¿qué le dijo el Señor? Reflexione un poco. ¿Qué le ha dicho Dios?